Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que nos ha tocado el corazón, una confesión que revela la profundidad de un amor incondicional. El título ya lo dice todo, amor eterno, Esla confiesa, Halil lo es todo para mí. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque vamos a desgranar cada detalle de esta conmovedora declaración. Si son fanáticos de las historias que inspiran y te hacen creer en el amor verdadero, este vídeo es para ustedes. Y antes de empezar, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Activen también la campanita para no perderse nada. Ahora sí, entremos de lleno en lo que nos trae hoy. La protagonista de esta historia es Esla, una figura conocida y querida, y su confesión sobre Halil ha resonado con fuerza. Cuando decimos que Halil lo es todo para ella, no estamos hablando de una frase vacía o una exageración romántica. Estamos hablando de la manifestación pura de un vínculo que trasciende lo cotidiano, un amor que se ha convertido en el pilar fundamental de su vida. Esla, en una apertura sincera y vulnerable, ha abierto su corazón para compartir la magnitud de lo que Halil representa para ella. Y lo que nos cuenta no es solo una historia de amor, es un testimonio de apoyo, comprensión y una conexión profunda que ha moldeado su existencia. Imaginemos por un momento la vida de una persona pública, con todas las presiones y los focos que eso conlleva. En medio de ese torbellino, encontrar a alguien que sea tu refugio, tu confidente, tu mayor fan y tu roca, eso es un tesoro. Esla parece haber encontrado ese tesoro en Halil. Lo que más llama la atención en sus declaraciones es la ausencia de artificios, la honestidad brutal de sus palabras. No es una declaración calculada para la prensa, sino una efusión genuina de sentimientos que emana de lo más profundo de su ser. Ella habla de Halil no solo como su pareja, sino como un compañero de vida, alguien que la entiende sin necesidad de palabras, que la impulsa a ser mejor y que está presente en los momentos buenos y en los no tan buenos. Y aquí es donde entra la magia de este tipo de historias. Nos recuerdan que a pesar de las apariencias y de la vida pública, todos buscamos ese amor que nos complete, que nos dé fuerza y que nos haga sentir verdaderamente vistos y valorados. Esla ha tenido la valentía de expresar públicamente esa gratitud y ese amor incondicional, y eso es algo digno de admirar. No es solo un te amo, es un eres mi todo, y esa diferencia marca un antes y un después en la percepción de una relación. Detrás de esa declaración, podemos inferir una relación construida sobre cimientos sólidos, respeto mutuo, admiración y una comunicación excepcional. Pensémoslo bien, ¿cuántas personas pueden decir sinceramente que su pareja lo es todo para ellas? Es una afirmación potente que implica que esa persona es su prioridad, su inspiración, su apoyo incondicional, su hogar. Esla nos está mostrando un amor que va más allá de la pasión inicial, un amor maduro, profundo y resiliente. Es fascinante analizar los matices de sus palabras. Cuando Esla dice Halil lo es todo para mí, no creo que se refiera a una dependencia malsana, sino a una interdependencia saludable y enriquecedora. Significa que Halil se ha convertido en una parte integral de su identidad, que sus vidas están entrelazadas de una manera que las fortalece a ambos. Él es la persona a la que acude en busca de consejo, el hombro en el que se apoya, la chispa que enciende su alegría. Y es importante destacar la importancia de esta confesión en un mundo que a menudo tiende a idealizar o, por el contrario, a ser muy cínico con respecto al amor. Historias como la de Esla y Halil nos devuelven la fe en que el amor verdadero existe, que puede ser duradero y que puede ser una fuerza transformadora en nuestras vidas. Nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que realmente buscamos en una pareja. Pensemos en los desafíos que Esla, como figura pública, puede enfrentar. La constante exposición, las críticas, las exigencias de la industria. En medio de todo eso, tener a Halil como su ancla, su refugio, debe ser inmensamente valioso. Es probable que él sea esa persona que la anima a seguir sus sueños, que la comprende cuando el mundo parece no hacerlo, que celebra sus éxitos como si fueran suyos y que la consuela en sus fracasos. Sus palabras nos invitan a ir más allá de los titulares y a apreciar la profundidad de las conexiones humanas. Esla no solo está compartiendo un sentimiento, está compartiendo una verdad sobre su vida, sobre la persona que ha elegido para compartir su camino. Y en esa honestidad hay una belleza que resuena profundamente. Ahora, si somos observadores, podemos notar que este tipo de confesiones suelen venir después de un tiempo de relación.
No es algo impulsivo, y no la culminación de un proceso de construcción, de conocimiento mutuo, de experiencias compartidas. Esla ha tenido el tiempo de ver a Alil en diferentes facetas, en distintas situaciones, y ha llegado a la conclusión, de manera rotunda, de que él es fundamental en su vida. Además, el hecho de que lo diga de forma pública tiene un valor añadido. Rompe con la idea de que las relaciones personales deben mantenerse en la más estricta privacidad. Esla, al compartir esto, no solo honra a Alil, sino que también inspira a otros. Les muestra que es posible encontrar ese amor que te cambia la vida, ese amor que te hace sentir completo. Y algo más, ¿cuánto de nuestra propia felicidad depende de la calidad de nuestras relaciones? Esla, al reconocer la importancia de Alil, nos está diciendo indirectamente que él contribuye enormemente a su bienestar, a su paz interior, a su alegría. Esto nos lleva a pensar en la importancia de elegir bien a nuestras parejas, de cultivar relaciones sanas y de valorar a quienes nos aportan tanto. Podríamos especular sobre qué aspectos específicos de Alil hacen que Esla sienta esto. ¿Es su sentido del humor? ¿Su inteligencia? ¿Su lealtad inquebrantable? ¿Su capacidad para hacerla reír cuando más lo necesita? Seguramente es una combinación de muchas cosas, un cóctel perfecto de cualidades que juntas lo convierten en el hombre de su vida. Y lo más hermoso es que ella lo ha descubierto y lo está expresando con total naturalidad. En un mundo donde a menudo se habla del amor en términos de posesión o de dependencia, la declaración de Esla suena a una asociación, a un equipo. Alil no es solo el hombre que ama, es su compañero, su cómplice, su familia elegida. Es la persona que le da la seguridad para ser ella misma, sin filtros, sin miedos. Y volviendo a la reflexión sobre la vida pública, es aún más conmovedor que a pesar de las presiones y las apariencias, el amor que siente por Alil sea tan genuino y central en su vida. Demuestra que las verdaderas prioridades se mantienen, sin importar cuán brillante sea la luz de los focos. Ahora, para ir cerrando esta reflexión, quiero que recapitulamos los puntos clave que hemos abordado. Hemos hablado de la profunda y sincera confesión de Esla, donde declara que Alil lo es todo para ella. Hemos explorado la idea de que esta no es una frase vacía, sino el reflejo de un amor sólido, construido sobre el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Hemos destacado la valentía de Esla al expresar públicamente este sentimiento y cómo esto puede inspirar a otros a creer en el amor verdadero. También hemos analizado la importancia de este tipo de relaciones en la vida de una persona, especialmente en el contexto de una figura pública, y cómo un compañero como Alil puede ser un ancla y una fuente de fortaleza. En definitiva, la historia de Esla y Alil nos recuerda la belleza de las conexiones humanas profundas y la capacidad del amor para ser una fuerza transformadora. Nos enseña que en medio de la complejidad de la vida, encontrar a alguien que se convierta en nuestro todo es un regalo invaluable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dejarse llevar por estas reflexiones y por compartir su tiempo con nosotros. Espero de corazón que les haya gustado y que les haya inspirado tanto como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la confesión de Esla? ¿Creen en el amor que se convierte en el todo de una persona? Dejen sus comentarios abajo que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas puedan inspirarse con esta historia, y lo más importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.